para llevar a cabo la 10ª conferencia magistral Marco Lógico con enfoque integrado de género, misma que es impartida por la maestra Carla Preciado Robles del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. A continuación me permito leer una pequeña reseña de su trayectoria profesional. La maestra Carla Preciado Robles cuenta con maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, ITESO 2009-2011, diplomado en Diseño y Multimedia, ITESO 2004, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ITESO 1999-2003. En su experiencia laboral se desempeña como consultora independiente, consultora en Colectivo Ecologista Jalisco, consultora en AU Consultores, también como profesora en la Universidad Iberoamericana ITESO, en la Universidad Guadalajara La Mar, en UNE, y coordinadora de integración comunitaria en URBI. Con su trayectoria social se encuentran algunas organizaciones de la sociedad civil donde colabora de manera personal y profesional, como en Ciudad para Todos, Colectivo Ecologista Jalisco, Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, Amnistía Internacional, Toma la Ciudad, Change.org, México. Les pido un fuerte aplauso para la maestra Carla y bienvenida. Adelante, maestra. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy yo les voy a hablar de la metodología del marco lógico y de cómo se utiliza esta metodología como parte del ciclo de la gestión pública, sobre todo cuando estamos planteando la perspectiva de género como parte de este ciclo. El tema, obviamente, de esta equidad entre hombres y mujeres es un tema que actualmente los gobiernos estatales, municipales y el gobierno federal también ha puesto pues bastante ojo en ello, ¿no? Entonces es importante que sepamos cómo desde la función pública se puede y se debe ayudar a mantener esta perspectiva al momento, sobre todo, de la planeación de programas estratégicos o de la creación de políticas públicas específicamente. Es por eso que hace algunos años el gobierno de la República incorporó a lo largo de diversas leyes, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, la perspectiva de género como una de las líneas a trabajar de parte de todas las dependencias públicas, como un criterio central además para diseñarlas, para desarrollarlas y también para evaluarlas, lo cual constituye evidentemente un muy importante avance para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres. Algunos ejemplos, digamos, de la perspectiva de género en las políticas públicas nacen primero en la Convención sobre la Eliminación de todas las violencias de discriminación contra la mujer, llamado CEDAW, que es el tratado internacional más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres, y este tratado obliga a los estados partes a eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer, a garantizar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres en todos los ámbitos del desarrollo, y al mismo tiempo mandata la participación de las mujeres en la formulación e implementación, pues, precisamente de estas cuestiones de políticas públicas. Tenemos entonces que en el caso de México, que se sumó a la CEDAW en 1981, tenemos además el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que es lo que más nos compete en este caso, debido a que este plan afecta directamente a lo que se hace en el plano estatal y en el plano municipal en términos de políticas públicas, y que tenemos a partir de este momento, del momento en que desde el 2013 que sale ese Plan Nacional de Desarrollo, que considera la perspectiva de género como una línea de trabajo. Y también tenemos el
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, el llamado Proigualdad, también 2013-2018, donde se integran líneas de acción relativas a la promoción de las acciones afirmativas para la igualdad de género. Entonces, tenemos básicamente dos grandes entes internacionales, como son la ONU Mujeres y esta convención que se llama CEDAW, que afectan directamente las políticas públicas municipales y estatales, y que nos dice que a partir de hoy tenemos que planear todo lo que se haga desde estas dependencias, pues tiene que ir acompañada de la cuestión del género, ¿no? Entonces esto nos plantea pues una serie de retos, ¿no? Desde cómo se tiene que diseñar con perspectiva de género, cómo se tiene que aplicar y sobre todo también cómo se tienen que evaluar. Al final el objetivo, lo que se quiere lograr es la igualdad entre hombres y mujeres, de acuerdo a como lo plantea la CEDAW, ¿no? Esa convención internacional, y donde tenemos 3 niveles. El nivel de igualdad formal, donde reconocemos ante la ley, donde tenemos los mismos derechos y el mismo trato. La igualdad sustantiva, que es el segundo nivel, que puede ser de facto material, que supone la modificación de las circunstancias que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos. Y por último, la igualdad de resultados, que ese sería el punto máximo al que todos los gobiernos municipales, estatales y federales deberían de aspirar, y que implica entonces que no solo estemos haciendo un programa, no solo estemos haciendo un plan, sino que de facto le estemos brindando resultados a las mujeres y a los hombres, en donde la igualdad sea una realidad para todas y por todos. O sea, un gobierno donde empiece a generarse resultados visibles, medibles, cuantificables en materia de igualdad. A esto es a lo que todas y todos debemos aspirar, a la igualdad de resultados. Obviamente se comienza desde aquí, desde la igualdad en términos de la ley, siempre considerando la igualdad sustantiva, es decir, que la ley, a pesar de que sea igual para todas y para todos, no necesariamente es justa, sino que se tiene que adecuar dependiendo de las condiciones de cada uno o cada una de nosotras. Esa sería la igualdad sustantiva. Y por último, la igualdad de resultados. Cómo esta ley, cómo este programa público, cómo esta política pública va realmente a incidir en la realidad de los hombres y las mujeres en este día. Para lograr esto, desde el punto de vista de la creación de estos programas o del desarrollo de las propuestas de las diferentes instancias municipales o estatales, tenemos una metodología que es la metodología del marco lógico. Esta metodología es un enfoque, es una herramienta analítica que nace en 1969 y que fue desarrollada para planificar proyectos orientados mediante objetivos. Es decir, su intención principal es generar proyectos que tengan factores visiblemente medibles, donde se pueda saber si se lograron o no los objetivos propuestos, y además, de un tiempo para acá, es utilizado con frecuencia en muchos organismos de cooperación internacional. Es decir, en los últimos años se ha llevado a la materia pública, sobre todo en los gobiernos, la importancia de este procedimiento por ser colaborativo y además por permitir la inclusión en la perspectiva de género en el trabajo. La metodología del marco lógico es una metodología que te permite crear de manera plural un proyecto, plantear objetivos, plantear líneas reales y verificables de avance, y además de tener una forma de poder diagnosticar y hacer todo el proceso que va desde el principio del diagnóstico, el análisis de la situación, el planteamiento del problema, hasta cómo saber si ya lo resolvimos, ¿no? Entonces hay varios organismos internacionales que a raíz de esto pues han adoptado el enfoque marco lógico. Uno de ellos precisamente ha sido la ONU Mujeres. El marco lógico es llegar a una propuesta de intervención para una población específica. Es decir, de poder generar una política pública o un programa que de verdad atienda a una población específica a la que nosotros estamos buscando llegar y que llegue de manera veraz, que sí sea capaz de cambiar la realidad de la gente. Para esto, establece una serie de pasos, es ante todo una metodología muy bien diseñada, que los guían a través de un avance continuo, de un avance plural,
y que además conducen a un análisis sistemático de la zona que se quiere trabajar y posteriormente hacia un proyecto. Es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Es una metodología que te lleva, que te dice cómo ir desde el diagnóstico hasta la implementación del programa. Y esa es una de las cosas muy interesantes del enfoque marcológico, que te lleva paso a paso por todo el recorrido que tienes que llegar para hacer un programa y que además permite que varias dependencias lo adopten. Entonces, el gobierno de México, desde hace algunos años, ya implementó esta metodología, la metodología de marcológico, como la metodología oficial para la creación de proyectos. Entonces, si ustedes tienen algún proyecto a desarrollar, una política pública o lo que sea, esta es la metodología que van a tener que utilizar y esta es la metodología que les va a servir, el enfoque marcológico. Entonces, había algunos problemas con las metodologías anteriores, algunos de los problemas que había anteriormente, incluso antes de la cuestión de la perspectiva de género, tenía que ver con que a veces cada dependencia tenía formas distintas de medir el éxito, sus objetivos, sus avances. Entonces, a la hora de querer tener una visión completa de un municipio, de un estado, pues no se podía porque las variables eran simplemente diferentes. Entonces, en el caso de la metodología marcológico nos ayuda a tener no solo un objetivo, sino a poder avanzar varios objetivos. Es claro que una dependencia no puede moverse toda siempre hacia un solo objetivo, sino que a veces son varias líneas de trabajo las que tenemos que utilizar, pero esto nos permite hacerlo de manera ordenada y además consecuente. También había fracasos en la ejecución de los programas o proyectos debido a la falta de claridad de las responsabilidades de cada quien o de cada área y precisamente por no contar con un método que estableciera los mecanismos adecuados para el monitoreo y control y la inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los resultados actuales. Frente a esto se estaba enfrentando el gobierno mexicano antes de adoptar el enfoque marcológico como la metodología oficial para realizar todos los proyectos y programas sociales. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nos da el enfoque marcológico? Primero, pues proporciona una guía a nuestro análisis sistemático. Muchas de las realidades que queremos atacar nosotros ya las conocemos, pero no simplemente podemos llegar con una buena idea a generar un proyecto o una política pública, sino que tiene que ser algo que esté justificado, que esté analizado. Entonces, mediante el enfoque marcológico podemos tener un análisis sistemático y que además atiende a la lógica que queremos trabajar. También mejora la capacidad de planeación de nuestros proyectos, obviamente al estar pues, mucho más guiados, mucho más estructurados. Asegura además que las preguntas fundamentales que se hagan analicen, realicen e identifiquen las debilidades del proyecto. Esta parte es muy importante porque muchas veces los proyectos que se realizan en la función pública, las políticas públicas atienden a un problema que se ve, pero que se ve hasta cierto punto de manera bastante romántica. Muy pocas veces hay muy pocos análisis sobre qué se hizo ya que no funcionó, por ejemplo, ¿no? De qué maneras se ha tratado de resolver este problema antes que no funcionaron. De qué maneras equívocas hemos tratado de reducir, por ejemplo, la brecha o la desigualdad entre hombres y mujeres. Hay muchísimas, ¿no? Desde los asientos rosas en los camiones hasta las cuotas de género, que no aportan realmente mucho cuando no van acompañadas de un análisis profundo de quiénes están en qué puestos, no nomás la cantidad de mujeres por dependencia gubernamental. Entonces, todos estos casos, los fracasos, digamos, de las políticas públicas también son analizadas en el enfoque marcológico y esta es una de las partes que yo más destaco porque eso nos previene de cometer errores que se cometieron antes. Otra ventaja del enfoque marcológico tiene que ver con la uniformidad. Si otra dependencia, bueno, cuando hacemos el enfoque marcológico nos damos cuenta de que un problema no tiene solo una causa, ¿no? Y que estas causas pueden ser de muchas razones. El enfoque marcológico nos ayuda a que si dentro de nuestro diagnóstico se ubica un problema o se realiza un objetivo que tiene que ver con una dependencia que no es la mía, yo pueda fácilmente comunicarle a esta otra dependencia la necesidad de trabajar sobre ese objetivo con la justificación necesaria y que esta otra dependencia, sea capaz de entenderlo y de adoptarlo, porque todos y todas vamos a estar trabajando sobre la misma línea metodológica y esta es una parte muy importante, si no tendríamos que rehacer el trabajo desde cero o simplemente se perdería
el problema que estamos trabajando. Garantiza además la continuidad de esfuerzos. Otra ventaja del enfoque de marco lógico es que nos da lineamientos de trabajo, líneas de acción muy claras con recursos asignados y con supuestos que tienen que suceder para poder seguir trabajando hasta 6 años, 10 años de trabajo, los que sean necesarios. Entonces, las variables que nos proponen junto con los indicadores nos permite que el enfoque de marco lógico sea una metodología que sea capaz de generar sus propios seguimientos, que pueden ser cada 6 meses o cada año, y por lo tanto de ser mucho más medible el éxito de una línea de acción respecto a un problema social. También facilita el análisis sectorial y los estudios comparativos, por lo mismo que les comentaba hace rato, ¿no? Cuando nosotros generamos un problema, una situación, un proyecto relacionado a un problema, ¿no? Puede ser, no sé, la violencia en el transporte público. Pero si la Secretaría de Movilidad no tiene conocimiento de ese tema y nosotros le queremos compartir nuestros hallazgos, nuestros problemas, nuestros objetivos, y ellos simplemente desconocen esta metodología, quizá no lleguen a las mismas conclusiones a las que se llegó desde la propia, ¿no? O quizá ni siquiera hayan visto varios de los problemas que nosotros pudimos ver a través de la metodología de marco lógico. El hecho de que todas las dependencias ahora por órdenes del gobierno federal puedan adoptar esta metodología también nos facilita entonces hacer cruces intersectoriales y comparativos entre las diferentes dependencias y así poder entender el problema de una manera integral. Porque el problema de la violencia en el transporte público no es un problema nomás de las mujeres, ni es un problema nomás de la Secretaría de Movilidad, sino es un problema que atañe a varios de los niveles gubernamentales, por ejemplo, ¿no? Entonces esta metodología nos permite hacerlo y compartir esta información de manera efectiva. Entonces la metodología de marco lógico es una herramienta utilizada por el gobierno mexicano y que a partir de ya se va a tener que implementar también como la metodología, si no es que ya se ha implementado, como la metodología oficial en los diferentes niveles, desde estatal hasta municipal. Y facilita los procesos de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. Primero, presentar de forma sistémica y muy lógica, esa es una cosa bien importante, es muy lógica esta metodología, ahorita se les voy a platicar, los objetivos de un programa o proyecto y las relaciones de causas que hay entre los problemas que se busca atender, en particular, obviamente, aquellos aspectos que causan o reproducen la desigualdad de género. También es capaz de evaluar el avance en la consecución de los objetivos y de manera diferenciada entre mujeres y hombres, así como también es capaz de examinar los avances del desempeño del programa en todas sus etapas y sus aspectos para cada sector, tanto hombres y mujeres. Y por último, obtener la creación de bienes y servicios públicos de tal manera que se alcance una mayor igualdad entre mujeres y hombres, por ende un mayor desarrollo para toda la población del país. Bueno, entonces, ya entrando en materia, este es el ciclo de las políticas públicas, básicamente así es como se desarrolla, siempre en estos 4 aspectos, que son la planeación o formulación, que eso viene desde, en este caso por ejemplo, desde el Plan Nacional de Desarrollo o Estatal de Desarrollo y sus programas derivados. Tenemos después el momento de la programación o presupuestación, que muchos y muchos de ustedes conocen, que son los llamados POAS, y a los cuales los podemos desarrollar a través de la matriz de marco lógico, que es el corazón de esta estrategia, de esta metodología. La ejecución y seguimiento también, siempre los POAS te piden una manera muy visible de cómo medir, ¿no? Hasta dónde llega tu proyecto, hasta dónde tuvo cierto final feliz, hasta dónde fue efectivo, cuántas personas vas a impactar con este proyecto. Todo eso se puede generar a través del enfoque de marco lógico y pues obviamente esto nos permite medir qué tanto nuestros objetivos se cumplieron. Y por último, la evaluación. La evaluación de los programas analiza si se alcanzaron o no los resultados que nosotros buscábamos. Entonces, la perspectiva de género, como pueden ver, ahí está al centro de todo el ciclo de políticas públicas, y ahí es donde debe estar, porque debe ser considerada en todas las fases. Muchas veces usualmente solo se considera ya casi hasta el final, cuando ya están hechos los programas y ya está programado un presupuesto. Entonces, hasta la implementación es donde queremos hacer muchas veces la diferenciación, ¿no? Una discriminación positiva, que creemos que es justa hasta cierto punto para beneficiar a las mujeres, pero en realidad no hay mucha justificación detrás de eso, y tampoco sirve de mucho
si no lleva detrás de sí un objetivo claro que tiene que ser más allá de resolver los efectos de la desigualdad entre hombres y mujeres, tiene que atender las causas propiamente de esa desigualdad. Es por eso que es muy importante que desde el primer paso de la política pública se integren todas las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género. Y aquí hay, por ejemplo, los pasos, ¿no? Estos son los pasos que se llevan a cabo para la planeación de una política pública o de un programa. Entonces, el primer paso que siempre tenemos que hacer es definición del problema, ¿no? Tiene que haber un problema de resolver. Es el primer paso. Eso no puede, pues si no hay problemas no tendríamos trabajo. Entonces, la definición del problema, lo que nos tenemos que preguntar en esta parte es cómo afecta este problema de manera diferenciada, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres. Entonces, desde el inicio, desde el mismo momento en que planteamos el problema, ya nos tenemos que estar preguntando si el problema es diferente para unos o para otros. Y no importa cuál sea el problema, si el problema es de acceso al deporte, o si es de los adultos mayores, o si es de lo que sea trabajo, social, medio ambiente, tenemos que preguntarnos siempre al inicio cómo afecta de manera distinta a los hombres que a las mujeres. Casi siempre el segundo paso tiende a ser, pues obviamente, intentar buscar las soluciones al problema. También tenemos en este caso que diferenciar cómo afecta a hombres y a mujeres la solución. Muchas veces, por querer solucionar un problema, terminamos causando otros problemas en otras áreas, ¿no? El caso que acabo de decir de los asientos rosas, me parece que es un ejemplo muy claro de cómo se quiso solucionar un problema que era la violencia en el transporte público, diciéndole a las mujeres, ustedes se pueden sentar en sus asientos rosas, y eso generó otro tipo de problemas, ¿no? Como el hecho de que las parejas, por ejemplo, pues había unas que no se podían, si tú venías con tu novio, si eras una chica y venía con su novio, pues tu novio no se podía subir al camión. Entonces te ibas tú en uno y él en otro. Y ahí como qué. O sea, hay varios problemas que a veces las soluciones cuando no están pensadas desde un inicio con perspectiva de género, terminan ocasionando otros problemas, ¿no? La selección de la metodología debe tener siempre un enfoque de empoderamiento. Y en este caso el enfoque marcológico es una metodología ideal para esto, porque al realizarse de manera conjunta, la gente que nos puede ayudar puede ser personas que específicamente están sufriendo este problema y podemos desde ahí, desde la visión conjunta, intentar generar una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Intentar, no sé, desde convocar a la misma cantidad de hombres que de mujeres, o incluso, pues si es un problema que afecta de manera especial a las mujeres, pues pedirles, ¿no? que digan cuál es su problema y que puedan participar desde ahí de manera más específica. Entonces, en toda esta metodología, en la metodología del enfoque marcológico, la cuestión del empoderamiento a la mujer es muy importante y se logra a través, eso sí, de su presencia en toda la parte metodológica que va desde las encuestas hasta la creación del análisis. La selección de socios estratégicos, que es después el paso que seguiría, ¿no? Que es ahora a quién seleccionamos, ¿no? Dentro de este empoderamiento, ¿cómo lo hacemos? Ahí tenemos que tener mucha sensibilización de género y del compromiso para promover la igualdad entre hombres y mujeres, como les mencionaba hace rato, ¿no? Ver quiénes son realmente las personas que pueden representar y hablar de este problema y sobre todo solucionarlo de manera integral. Desde el momento en que se definen objetivos y resultados hasta el momento en que se definen los productos y actividades, se tiene que pensar siempre en un acceso igualitario también a estos beneficios. Hay muchos programas públicos, por ejemplo, que tienden a resolver ciertas situaciones y que no toman en cuenta a veces el poco acceso que tiene la mujer de acceder a esas soluciones, a diferencia de los hombres, ¿no? Entonces, a la hora también de pensar en qué vamos a hacer para solucionar, a la hora de proponer productos y actividades que desde las dependencias públicas se generen, también tenemos que pensar qué tanto las mujeres tienen acceso a esto. Y no solo hombres y mujeres en general, sino también, por ejemplo, personas con discapacidad, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta las necesidades especiales y diferentes de cada sector de la población. Los últimos pasos ya del enfoque marcológico, y ahorita voy a ir más, bueno, esto no es del enfoque marcológico, más bien del proceso de creación de una política pública, tienen mucho que ver con el enfoque marcológico y en este caso termina hasta el reporte de resultados y de hallazgos. Y en cada paso, como pueden ver, hay una forma de intervenir desde la perspectiva de género para hacer este enfoque mucho más integral
mucho más igualitario y que tiene que ver con desde una composición balanceada de género en el equipo que está implementando esta estrategia, en el equipo que está implementando este programa, que nos permita entonces ver si incluso a la hora de la implementación, a pesar de que ya pasamos por toda la fase del análisis y que ya hicimos el diagnóstico y que nos ayudaron muchas mujeres y muchos hombres y que fue muy valioso, si al momento de la implementación el equipo que lo hace no tiene también esa sensibilización de género y no está capacitado y no tiene un balance idóneo en género, ahí se nos puede ir para abajo todo lo hecho antes, ¿no? Entonces el equipo también que implementa la política pública tiene que estar muy consciente de eso. Obviamente la parte de presupuestación, ¿no? Hay recursos que se tienen que generar para incrementar los beneficios de las mujeres y su participación. Y por último, el establecer procesos de monitoreo y evaluación, así como el reporte de resultados. Todo esto son los pasos que se hacen o que se tendrían que hacer al momento de ejercer el ciclo de las políticas públicas, ¿no? De crear una política pública o un programa desde el gobierno. Ahora, estos pasos son perfectamente retomados por el enfoque de marco lógico de una manera bastante sencilla, de una manera plural y con perspectiva de género que me parece muy, pues no sé, me parece ideal, no solo porque ya es la ley, sino porque es una metodología muy sencilla de utilizar, muy lógica, como su nombre lo dice, y que además nos asegura que estos pasos pues, sean de alguna manera pues, bien realizados. La metodología en este caso, ahorita les voy a incluir estos elementos adicionales a considerar entonces para incorporar la perspectiva de género en todo el proceso de planeación. Esta es la representación gráfica de la metodología de marco lógico. A diferencia de todos los pasos que acabamos de ver, que son los pasos de la creación de una política pública o el ciclo de la gestión pública, que pues eran bastantes, el enfoque de marco lógico nos da solamente 6 pasos, muy sencillos. Y en esos 6 pasos se resume todo el ciclo de la gestión de políticas públicas, de la creación de estas políticas y de la creación de los programas de gobierno o de cualquier proyecto, aunque no sea de gobierno, y son pasos que son consecutivos y que además implican en ellos mismos la creación de una perspectiva de género que va implícita junto con este enfoque. Entonces, los 6 pasos del que les voy a platicar ahorita y de cómo se integra la perspectiva de género en cada paso, empieza primero por el A, que es la definición del problema, obviamente, ese siempre es el primer paso, y la identificación de aquellas personas involucradas en el problema. El segundo paso es el análisis y estructuración de problemas. El tercer paso es el análisis de objetivos y sus alternativas. El cuarto paso, es el análisis de las alternativas estratégicas. De todas las alternativas que tengo, ¿cuáles puedo realmente hacer? El quinto paso es la construcción de la matriz de marco lógico. Normalmente esta metodología terminaría ahí, con la construcción del marco lógico, pero como estamos hablando de que lo que estamos trabajando en este caso son políticas públicas, le tenemos que agregar un 6º paso que tiene que ver con la evaluación y que es básicamente comenzar el ciclo otra vez desde el principio, cada año, cada 3 años, como sea necesario. Pero ya que en la matriz de marco lógico vamos a tener muy visibles los indicadores de cómo podemos medir el avance, cómo podemos saber si un objetivo se cumplió a través de diversas líneas de acción, es importante que sepamos que en este caso, el 6º paso entonces es cómo vamos a evaluar el desempeño de esta actividad o de esta política pública que yo estaba proponiendo, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la primera, que es la definición del problema y la población involucrada. En este caso, a la hora de definir el problema y la población involucrada, es necesario tomar en cuenta estos siguientes puntos para tener una perspectiva de género integral a la hora de plantearlo. Si el problema perjudica o no exclusivamente a las mujeres. Muchas veces tendremos que trabajar programas públicos o proyectos públicos que sean específicamente dedicados para intentar disminuir la brecha de género, y eso es un hecho, ¿no? Entonces, en este caso, pues los problemas se trabajarán desde esa perspectiva, ¿no? Un problema que perjudica específicamente y exclusivamente a las mujeres. Si no lo hacen,
tenemos que medir en cada problema qué tanto afecta a las mujeres, a diferencia de los hombres. ¿Las afecta más o no hay ninguna afectación, que son realmente pocos, si no es que nulos, las problemáticas sociales que no afectan de manera distinta, no digo ni mejor ni peor, pero distinta a las mujeres, o las beneficia incluso, ¿no? ¿Hasta dónde la cuestión del género importa? Lo segundo que nos tenemos que preguntar es ¿en qué medida el problema planteado afecta de manera diferente a las mujeres y a las niñas? También debemos de preguntarnos si el problema se debe a la discriminación de género y afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Un ejemplo del problema del punto 1, por ejemplo, es la salud materna. Si vamos a trabajar sobre la problemática de la salud, específicamente sobre la salud materna, pues bueno, es un problema que perjudica de manera exclusiva a las mujeres. Si hablamos del caso 2, ¿en qué medida el problema planteado afecta de manera diferente a las mujeres y niñas? Un problema muy claro del que podemos hablar es la escolarización, por ejemplo, ¿no? Las niñas reciben mucho menos escolarización en nuestro país que los niños. Entonces, ese es un problema en el que la parte pues, de la diferenciación de las niñas y de las mujeres tiene que ser un elemento básico. En tercer caso, tenemos el más conocido, ¿no? Quizá de los problemas, que es la violencia letal que se ejerce contra las mujeres y que culmina con el feminicidio, ¿no? Ese es un problema que nace desde la discriminación de género y que afecta a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y la cuarta pregunta que nos tenemos que hacer es si en las raíces del problema están los roles de género, esas expectativas construidas socialmente y que colocan a las mujeres en una situación de desventaja, como por ejemplo el trabajo en el hogar no remunerado, ¿no? Ese sería uno de los problemas que podríamos atacar desde este punto de vista. Entonces, estas 4 preguntas nos las tenemos que hacer siempre en cualquier problema. Siempre que se plantee una problemática dentro del enfoque de marco lógico, nos tenemos que hacer estas 4 preguntas. ¿Perjudica exclusivamente a las mujeres? ¿Afecta a mujeres y a niñas de manera distinta? ¿Es un problema que tiene una cuestión de género, que afecta a las mujeres solo por ser mujeres? ¿Y hasta qué punto el papel que a las mujeres se les ha dado en la sociedad está afectando en este problema? Entonces, de ejemplos, pues hay muchos, ¿no? Aquí les puse algunos que plantea y mujeres que son, ya lo dijimos, ¿no? Las mujeres son víctimas de violencia por parte de sus parejas por razones de género, son discriminadas en el trabajo para ocupar puestos de trabajo de mayor remuneración y responsabilidad, tienen menor acceso que los hombres a los recursos productivos en las zonas rurales, reciben menos créditos que los hombres porque no son sujetas de crédito, debido al limitado acceso a la propiedad de otros activos. Un alto porcentaje de mujeres adolescentes tienen al menos un hijo antes de los 19 años, un alto porcentaje de las y los funcionarios en puestos de toma de decisiones desconocen los derechos de las mujeres y las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado. Esto no quiere decir que con esta metodología solo se vayan a tratar los temas de las mujeres, pero no podemos, por ejemplo, hablar de la problemática a los recursos productivos en las zonas rurales si no diferenciamos que las mujeres tienen muchísimo menor acceso que los hombres a estos recursos productivos y que muchas veces si la mujer es jefa de familia, pues no podemos suponer que si le damos recursos productivos a las zonas rurales, pues las jefas de familia van a poder acceder a ello, porque simplemente no pueden, ¿no? O no podemos decir que que cuando hablamos, por ejemplo, de créditos, decir, todas las mujeres tenemos acceso a tener créditos iguales a los hombres, ¿no? Si estamos haciendo un análisis, por ejemplo, de cuestiones hacendarias o de cuestiones económicas, de cuestiones fiscales, ¿cómo incluimos el hecho de que las mujeres reciben mucho menos créditos que los hombres? Simplemente porque no tienen propiedades. Entonces, esta metodología, y quiero ser muy clara con eso, no es solamente para tratar problemas relacionados a las mujeres. La dificultad en este caso, o el reto que nos plantea, es que tenemos que ponernos los lentes de género y revisar entonces cómo está la situación de la mujer en un caso que parecería que es general, ¿no? En algo que parece que afecta a toda la población. Claro que afecta a toda la población, pero no nos afecta de manera igualitaria. Y eso es lo que hay que ver a través del enfoque de marco lógico. El segundo paso en este caso sería el análisis y estructuración del problema. Entonces, la problemática analizada, en este caso, por ejemplo,
bueno, se presenta así. Les voy a mostrar. Así es como se presenta la problemática dentro del enfoque marcológico, y aquí hay varias preguntas que nos podemos hacer. Para poder transversalizar la perspectiva de género, nos tenemos que preguntar, ¿la problemática analizada tiene causas diferenciadas? ¿A quiénes afecta más el problema? ¿A mujeres o a hombres? ¿Qué problemas sí comparten, tanto las mujeres como los hombres? Esta problemática genera efectos diferenciados en hombres y mujeres, es decir, no solo el problema, sino qué efectos genera este problema. ¿De qué manera afecta el problema a las mujeres y de qué manera a los hombres? Estos efectos implican mantener, crear o incrementar incluso la brecha de género. ¿Qué tipo de desigualdad se genera entre hombres y mujeres debido a estas causas? ¿Y cuáles son las necesidades e intereses de las mujeres y los hombres que inciden en la problemática? Estas son las preguntas que Mujeres marca que deben acompañar todo planteamiento del problema desde el enfoque marcológico. Aquí les traigo un ejemplo muy sencillo y que no tiene que ver con una cuestión de las mujeres, para que quede más claro. En este ejemplo que también nos comparte Mujeres, están planteando aquí que el problema son que las personas adultas mayores en México padecen mayor riesgo social. Esa es la problemática a la que se está enfrentando. En este caso es un estudio, un análisis que se está realizando específicamente para atender la problemática de las personas adultos mayores. No es un problema de género, no estamos hablando nada más de las mujeres, estamos hablando de toda la población. Entonces, sucede que ya que estamos viendo cómo se expresa el problema en la sociedad, ¿cómo se expresa? Pues se expresa de muchas formas, ¿no? Lo podemos ver en que una porción importante de los adultos mayores, por ejemplo, son violentados por sus familias. Lo podemos ver en que un alto porcentaje de las personas adultas mayores viven en procesos de desvalorización personal. También lo podemos ver en que viven en una precarización de sus condiciones de salud, a diferencia de los mexicanos que son, los mexicanos que son más jóvenes que ellos. Y también podemos ver, por ejemplo, que el 43% de las personas adultas mayores viven en pobreza multidimensional. Ahora, aquí lo que nos tenemos que preguntar es, ¿la pobreza se vive de manera diferente por las mujeres y por los hombres? Sabemos que el 43% de las personas adultas mayores viven en situación de pobreza. Ahora, ¿afecta de manera igualitaria? Esa es la parte que tenemos que considerar a la hora de hacer cualquier análisis de cualquier tema para plantear un proyecto de política pública o de proyecto público o de programa que realmente atienda de manera igualitaria tanto a hombres y mujeres. Y claro, esto nos duplica el trabajo, pero esto es como se tiene que hacer, porque si no, nunca podremos empezar a construir un puente, ¿no?, entre estas enormes brechas de género que tenemos en nuestro país ahorita. Una vez que ya conocemos bien el problema, que ya nos quedó claro de qué va y todo, pues lo siguiente es una parte más bonita, ¿no? Los objetivos. ¿Qué hacemos para solucionar este problema? Pues la perspectiva de género se incorpora en todos los programas presupuestales para incluir en su diseño tanto objetivos como productos, servicios y actividades orientados a eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres o las condiciones de vida desventajosas para ellas. Este debe ser el objetivo de los objetivos. Más allá de resolver la problemática que estamos planteando como justificación para un programa público, debemos de plantearnos la necesidad también de siempre atender al objetivo de reducir la brecha de género. Y me voy al ejemplo de los adultos mayores. Estamos hablando, por ejemplo, de que los adultos mayores, que ahorita ya tienen más de 65 años, de acuerdo a lo que marca el INEGI, vivieron quizá en una época donde las mujeres muy poco trabajaban, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la mayor parte de la riqueza en una pareja, por ejemplo? Casi siempre el hombre. Las pensiones casi siempre son de los hombres. Entonces, es claro que en el ejemplo específico y muy a grosso modo de la cuestión económica, no afecta de la misma manera la pobreza a los hombres que quizá viven con una pensión mísera, pero tienen una pensión mísera, que a las mujeres que quizá están en completo olvido o incluso en la calle, ¿no? Ahí es donde tenemos que meter la perspectiva de género para poder entonces reducir esta brecha que existe.
porque la problemática no solo es la pobreza, sino también la brecha y desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres en relación a este problema. Si nuestro objetivo entonces es que la población de personas adultas mayores que viven en pobreza multidimensional disminuye, no nos funciona simplemente sacar un objetivo para una política pública o para un programa público que diga, les vamos a dar dinero. No, pues debemos ver cómo hacemos, o sea, si le damos dinero a los que ya reciben, o si les decimos, les vamos a dar más pensión. Ahora la pensión en lugar de 2,000 van a recibir 5,000 pesos al mes. Ya todo el mundo, ya se soluciona el problema. Pero ¿qué pasa con las mujeres adultas mayores que no acceden a esas pensiones? Entonces, en este caso planteamos dos objetivos. Un objetivo que implica mejorar los ingresos, por ejemplo, de las personas adultas mayores que sí tienen una pensión, pero también asegurar un piso básico de ingresos para las mujeres adultas mayores que nunca tuvieron la posibilidad de acceder siquiera a un trabajo que les permitiera tener una pensión. Así es como desde el enfoque de marco lógico con perspectiva de género se resuelven este tipo de problemas. De ahí nos vamos al análisis de alternativas estratégicas. Aquí tenemos que tomar en cuenta tres cosas principales. Va a haber muchas formas de solucionar un problema, muchas. Qué bueno. Pero para que esto no quede simplemente pues, en un muy bonito programa y muy hermosamente hecho, siempre tenemos que considerar la viabilidad de los programas o de las políticas públicas que estamos proponiendo como objetivos para eliminar tanto, en este caso, por ejemplo, la pobreza en los adultos mayores como la desigualdad de género, ¿no? Estas alternativas estratégicas principalmente son tres cuestiones las que nos tenemos que cuestionar, la redundancia. La primera es la legal, o sea que nuestra institución, las soluciones que nosotros estamos proponiendo desde nuestra institución estén dentro de las atribuciones que la ley nos da. Y esta es la parte más complicada, porque los problemas no tienen una sola causa. Entonces, no hay una secretaría, por más que sea la Secretaría de Desarrollo Social, que puede resolver el problema de la pobreza. Es una cuestión que necesita de la participación integral de varias de las secretarías de nuestro gobierno, ¿no? Entonces, digo que es un problema porque si el programa se hace desde una dependencia en la que nosotros pues, no tenemos injerencia en ciertas cosas, pues bueno, hasta ahí se acaba nuestra chamba, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué parte nos toca a nosotros y qué parte lo tenemos que heredar a terceras personas para que ellos lo hagan. La eficacia tiene que ver con que las soluciones deben tener un sustento lógico, de tal manera que sea altamente previsible que al realizar las acciones esta cambie las condiciones de vida. Es decir, no nos hagamos tontos, o sea, sabemos qué cuestiones pueden realmente alterar y modificar y mejorar las condiciones de vida de la gente, qué objetivos o qué programas pueden ser eficaces y cuáles simplemente pues no, porque ya se hicieron antes y no funcionaron o por muchísimas otras razones. Y algo muy importante, no olvidemos que esto es un gobierno y que ante todo el costo-beneficio debe estar bien balanceado. Entonces el problema, la solución no puede ser más cara que el problema, por más que sea una solución, sino simplemente no va a ir para adelante. Si sale más caro el problema, la solución, si sale más cara la solución que el problema se va a quedar. Entonces hay que considerar estos tres factores a la hora de hacer nuestro análisis de estrategias. ¿Cómo se hace este análisis de alternativas estratégicas? Muy sencillo. Nosotros vamos a considerar todas las estrategias que tenemos para resolver un problema y a cruzarla con los criterios que nos da nuestra propia dependencia. Los criterios que nos da nuestra dependencia pueden variar, en este caso hay diversos, dependiendo obviamente del área de gobierno en la que se trabaja, y la mayoría tienen que ver con dinero, con qué tanta gente tengo para operar este programa, qué tanto tiempo me va a llevar operar el programa o cambiar la realidad de una persona. Si me va a tomar mucho tiempo, híjole, tal vez no valga la pena, ¿no? Porque tal vez voy a echar un programa 20 o 30 años y no sabemos realmente si se va a seguir. Tal vez es mejor resolver algo que yo pueda hacer en 3 o 6 años, ¿no? Asegurarlo de alguna manera un poquito más corta. Entonces, ustedes van a definir los criterios. No hay criterios que sean estandarizados. Puede ser, lo más común generalmente son los recursos económicos, los recursos humanos, el tiempo,
la población afectada, o la población impactada de manera positiva. Obviamente también eso implica, pues, entre más población impactada por algo bueno que hagamos, pues eso le da más valor a las estrategias. Y después vamos a tener en la otra columna las estrategias que nosotros proponemos. Luego les vamos a dar una valoración a cada una de ellas, y la estrategia que tenga una valoración mayor de acuerdo a los criterios, pues es con la que vamos a empezar, y así sucesivamente. El análisis de alternativas estratégicas nos permite irnos no solo por la estrategia que tenga mayor viabilidad, sino también por la que conjunte un alto impacto y un alto valor para la sociedad, con una viabilidad bastante factible de parte del gobierno, desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista de recursos humanos, lo cual hace más viable que una política pública o un proyecto se pueda realizar, a diferencia de otros proyectos u otras políticas públicas que se pueden hacer y que son muy hermosas y que van a resolver muchísimos problemas, pero quizá son demasiado caras, ¿no? No hay secretaría, no hay dependencia que lo pueda sostener, o que tal vez tienen un impacto muy grande en el medio ambiente, o que tal vez tenga un impacto muy grande en la sociedad a la que vamos a llegar, ¿no? Entonces, lo interesante del análisis de alternativas estratégicas es que cuando nosotros analizamos las diferentes alternativas a través de esta tabla, podemos saber cuáles son, no solo, repito, la más viable en cuestión financiera y demás, sino también la que impacta a más gente. Entonces es un cruce entre viabilidad, entre factibilidad, digamos, e impacto positivo, lo cual nos arroja definitivamente la mejor opción para saber por dónde empezar a trabajar el problema. La última parte tiene que ver con la matriz de marco lógico, que es la última sección del enfoque marcológico. Es la más complicada, pero esta es la única que van a tener ustedes que presentar. Es decir, todos los pasos anteriores, los otros 4 pasos anteriores, no se solicitan generalmente a la hora de hacer un programa o un proyecto público o una política pública. Lo que sí les piden es esta, la matriz de marco lógico. Y es un tema un poco complicado, pero a la vez, si seguimos los pasos de marco lógico, es muy fácil de hacer. El problema es que muchas veces ahorita, sobre todo para los POAs y demás, te piden estas matrices, pero no te dicen la metodología para armarlas, ¿no? Nomás te dicen, tienes que hacer los indicadores. Y ¿cómo demonios hago un indicador? Bueno, o sea, con toda esta metodología que les acabo de dar, es como se hacen los objetivos y los indicadores y todo eso. Tenemos básicamente cuatro cuestiones, 4 conceptos que trabajamos en el marco lógico. El primero, que es el fin último de nuestro programa, que se refiere a un fin, ahora sí que es generalmente muy grandote, ¿no? En este caso el fin tendría que ver con eliminar la brecha entre hombres, la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Son fines muy grandes y generalmente se van a los ámbitos nacionales o estatales. Los propósitos son el resultado a lograr por el programa en la población beneficiaria. Consiste en la modificación de las condiciones de vida de esta población en sus condiciones de desarrollo o en su medio ambiente. O sea, esto es específicamente qué queremos lograr en la población a la que vamos dirigidos. Los componentes es cómo lo vamos a hacer, qué bienes, qué servicios entregaremos a la población, qué acciones realizaremos para cambiar esas condiciones de vida. Y las actividades son, ahora sí, las acciones específicas del día a día que el programa debe llevar a cabo para poder generar los componentes. Entonces, por ejemplo, si el componente es que vamos a generar un programa de evaluación mensual para que las mujeres dentro de las dependencias públicas tengan los mismos accesos a los puestos de mando o de dirección, entonces, ¿qué actividades llevamos a cabo para poder tener ese programa? La quinta sería el objetivo, que se diferencia del fin, en que el fin es el fin último, es un fin macro, y los objetivos son los que planteamos al inicio. Son 3, 4 objetivos dependiendo del programa, que se resuelven a través de la metodología de marco lógico. Los indicadores, ese es el coco de la función pública, son herramientas mediante las cuales vamos a medir el avance en el logro de los resultados. Siempre debe haber una línea base y una línea meta en los indicadores. O sea, un mínimo y un ideal en lo que queremos lograr.
Los medios de verificación son los medios que sirven para probar que nuestros indicadores son veraces. Muchas veces estos medios son muy difíciles de encontrar, o estas fuentes de verificación son virtualmente imposibles, ¿no? ¿Cómo sabes si se redujo la brecha de género? Pues, no, está muy difícil saber, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos crear nuestros propios indicadores. Por ejemplo, si decimos que estamos apuntando, nuestro indicador es que el 80% de las mujeres adultas mayores van a tener una pensión mínima a partir del año 2025. El medio de verificación podría ser pues, una encuesta a estas mujeres adultas mayores que nos permita ver si realmente el 80% de ellas ya tienen un acceso a una pensión otorgada por el gobierno federal. Por último, los supuestos. Los supuestos son aquellas condiciones que nosotros suponemos que van a existir en nuestro país para llevar a cabo de manera exitosa nuestro programa. Entonces nosotros suponemos que vamos a seguir siendo una república democrática mexicana, suponemos que va a haber un gobierno federal que va a seguir apoyando los programas, sobre todo aquellos que ayuden a reducir o incrementar, la igualdad entre hombres y mujeres, y suponemos que estos programas van a durar hasta el fin de mi proyecto, y supongo que va a haber dinero, y supongo que no va a haber, supongo que todo va a estar bien, ¿no? Todos esos supuestos se ponen en la última casilla. La matriz de marco lógico se plantea entonces como algo así. Hay gente que utiliza los objetivos arriba, o que utiliza los fines y propósitos en la izquierda, eso es lo de menos, ¿no? Lo que sí tenemos es una columna y una fila, donde tenemos una lógica causa-efecto, es decir, en el caso de la columna es qué actividades van a generar qué componentes para resolver qué propósito y lograr qué fin. Entonces, por ejemplo, ¿qué actividades voy a hacer yo para tener este programa de inclusión a las mujeres en lo que sea, que va a generar que más mujeres puedan trabajar y ser jefas de familia, que va a lograr reducir la brecha entre hombres y la brecha salarial entre hombres y mujeres, que sería el fin último, ¿no? Entonces, nos vamos de lo específico a lo general, y todas deben de tener una lógica. Lo mismo cuando hablamos del seguimiento de objetivos. Tenemos un objetivo a lograr, ¿no? Que lo planteemos desde un inicio, que es el que sea que ustedes quieran. Los indicadores, cómo sabemos que lo logramos, qué medios nos van a ayudar a verificarlos y qué supuestos tienen que existir para que esto suceda. Porque, a ver, yo supongo que tu gobierno federal nos vas a seguir dando dinero para hacer estos programas, pero si tú no nos los das, pues tú no me puedes pedir que yo cumpla con estos indicadores, ¿no? Porque obviamente, si no están los supuestos dados, no se van a cumplir los indicadores, ¿no? Entonces también es una forma que, desgraciadamente o para bien, pues para quienes trabajan en la función pública es muy importante que también se puedan, pues puedan cuidar estas cosas, ¿no? O sea, de que cada quien de verdad tenga que hacer su parte. Entonces, si yo dependo de otras dependencias, otra vez, válgame la redundancia, más arriba que yo, si mi dinero de mi área depende de estas personas que están arriba que yo, pues mi supuesto para yo poder lograr mi trabajo tiene que depender de ellas, ¿no? Entonces, al ponerlo aquí lo hacemos real y hacemos pues, que cada quien tenga que trabajar su parte. La matriz de marco lógico es algo un poco complicado de explicar, es bastante amplio, pero a raíz de que precisamente México, el gobierno mexicano nos permite y nos pide utilizar esta expresión metodológica como parte de los programas y de la planeación de políticas públicas, sobre todo aquellas que tienen perspectiva de género, es que nosotros ya podemos solicitar en las dependencias pues, que se nos haga esta capacitación, ¿no? Y esta capacitación nos ayudará bastante, no solo a integrar de mejor manera en todas las dependencias la cuestión de perspectiva de género, sino también hablar el mismo idioma en cuestión de objetivos, en cuestión de indicadores. Entonces, la matriz de marco lógico para la perspectiva de género, resumiendo, es un instrumento donde planeamos y gestionamos programas y proyectos de aplicación directa con la población que vive este problema. Nos permite también fortalecer la preparación y la ejecución de programas y proyectos, resume los principales resultados de la comprensión del problema y de la preparación del programa-proyecto. Además nos sirve de base para ejecutar los problemas y proyectos y facilita también el seguimiento
y la evaluación de resultados e impactos, y no solo por la persona que creó el programa, que es muchas veces también uno de los grandes problemas, que nomás la persona que lo hizo sabe de qué va, sino que a nivel general. En el nivel local, las entidades federativas están incorporando dos herramientas para la gestión basada en resultados. Ustedes seguramente ya lo saben, que es el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. Entonces ya las administraciones públicas iniciaron un gran proceso, como les dije hace rato, de capacitación del personal. El eje central del desarrollo de todas las capacidades técnicas, tanto para el presupuesto basado en resultados como para el sistema de evaluación de desempeño, están ubicadas en la metodología de marco lógico, la cual gradualmente se está convirtiendo en la herramienta para el diseño de los programas de trabajo de las administraciones públicas, estatales y municipales. Por tanto, en ese sentido, pues la metodología marco lógico con perspectiva de género es una herramienta que nos sirve y que nos permitirá identificar no solo la problemática alrededor de mi proyecto o política pública, sino también las desigualdades entre mujeres y hombres, niñas y niños, tanto desde el análisis, desde el mismo inicio del planteamiento del problema, como a través de sus causas-efectos, como en la construcción de las soluciones a dicha problemática, hasta la formulación de objetivos explícitamente dirigidos a eliminar esas brechas, la ejecución de actividades, el monitoreo de los avances y también la evaluación de los impactos. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Carla Preciado Robles por compartir sus conocimientos con esta valiosa presentación. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Y en este momento damos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Por si alguien se quedó con alguna inquietud, en este momento pueden presentarla. ¿Todo muy claro? ¿Sí? Muy bien, excelente, estoy de acuerdo. Muy bien, pues me permito otorgar, maestra Carla, si gusta nos ponemos un poquito hacia acá, ¿sí? El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de este municipio, otorga el presente reconocimiento por la impartición de la conferencia magistral Marco Lógico con enfoque Jalisco, 3 de abril, de la directora general, doctora Alicia María Ocampo Jiménez. Muchas gracias.